¿Vas a comprar una casa de pueblo? ¿Una casa antigua? ¿Has visitado ya unas cuantas y tienes ya alguna en mente que te interesa? ¿Tienes quizás dudas en cuanto al precio? ¿No sabes si el precio que te están proponiendo es verdaderamente un precio justo? Pues te invito a quedarte conmigo, porque en este episodio te doy unos cuantos consejos para saber si el precio de venta de la casa es justo, si vale la pena hacer la compra. Te voy a explicar lo fundamental y un montón de buenos consejos para que puedas llevar a cabo tu proyecto. Soy Raquel y te doy la bienvenida al podcast de la ciudad al campo. Hace muchos años que cambié la ciudad por el campo y cuento con una muy larga experiencia en lo referente al alquiler, la compra y la restauración de casas. Todos los problemas, preocupaciones, frustraciones, éxitos, fracasos, satisfacciones y buenos momentos me han enseñado muchísimo. Y todo eso voy a compartirlo contigo si me acompañas, porque seguro que te va a ayudar en tu propio camino. ¿Vamos? Vamos a ver qué cosas hay que tener en cuenta cuando te proponen un precio para la compra de una casa, para la compra de un inmueble. ¿Cómo podemos saber si ese precio que nos están proponiendo es justo y adecuado a la zona y al estado en el que se encuentra la casa? Lo primero que nos interesa saber es cuáles son los precios del mercado. ¿Cómo podemos conocer los precios del mercado? Pues bien, se puede hacer una primera aproximación a través de páginas web donde ofrecen datos concretos. En el caso de España, te voy a poner un par de ejemplos. Para otros países, lo siento, pero deberás buscarte herramientas un poco similares a estas. Vamos con esas herramientas. Una de ellas es TINSA y su herramienta de valoración del precio de la vivienda en España. Te dejo el enlace en las notas del programa. TINSA, a través de su base de datos de tasaciones, calcula el precio medio de la vivienda terminada en comunidades autónomas, provincias y capitales de España. Es muy generalista para buscar un caso concreto, pero puede dar una primera aproximación por zonas, ¿vale? Pues puedes buscar, si estás buscando en una comunidad autónoma o en otra, o en una provincia o en otra, te puede decir cuál es el precio medio en cada lugar. Una segunda herramienta que tenemos disponible es el índice inmobiliario de Fotocasa. También te dejo el enlace en las notas del programa. El índice inmobiliario de Fotocasa te muestra el precio medio de la vivienda de segunda mano en venta y en alquiler. Te muestra una evolución también de los precios por zonas desde enero del 2005, que es cuando pusieron en marcha la herramienta. Es una herramienta un poco más concreta que la anterior, que TINSA. Pues se basa en sus propios anuncios, no se basa en tasaciones como lo hace TINSA. Y al basarse en sus propios anuncios te puede dar información de pueblos concretos. El problema es que si no tiene anuncios de un pueblo concreto, pues tendrás que hacer una ojeada a pueblos de alrededor para hacerte una idea de los precios que hay en la zona. Para calcular el precio de una vivienda en zonas urbanas grandes, estas herramientas la verdad es que son una buena orientación. Pero claro, en zonas rurales es un poco más complejo porque hay menos datos, hay menos oferta. Entonces hay que hacer un trabajo más analítico y tendrás que revisar primero en webs generales donde te podrás hacer una idea de cómo oscilan los precios, de qué precios puedes encontrar en la zona. También, como comenté en el primer episodio de cómo buscar casa, puedes acercarte a inmobiliarias locales y hablar con los agentes inmobiliarios, ya que pueden ser unos buenos aliados a la hora de comprar una casa. Si conocen bien el mercado, que lo suelen conocer en zonas pequeñas, te pueden asesorar sobre si el inmueble tiene un precio coherente o si se han subido a la parra con el precio. Tampoco está de más preguntar en ayuntamientos, pues también te pueden asesorar. Ya comenté en un episodio anterior de una persona que después de haber comprado se acercó al ayuntamiento y vio que
había pagado un precio excesivo, que la finca no estaba en regla, etc. El ayuntamiento te puede dar mucha información respecto a un inmueble o respecto a los precios de la zona y muchísimas otras informaciones. No dejes de lado esa fuente de información. Vamos a ver cuál es el siguiente tema que hay que tener en cuenta cuando te proponen un precio para la compra de una vivienda en un pueblo. Hay que saber que los precios de la vivienda en pueblos y en zonas rurales tienen un ritmo propio. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que los precios en los pueblos pueden verse afectados por burbujas de precios en zonas urbanas o porque la zona se ponga de moda y haya demanda de gente con alto poder adquisitivo. Te pongo un ejemplo. Hace unos años, en una zona de la Terra Alta, en la provincia de Tarragona, en la parte interior, una zona con viñedos y tal, hubo varios personajes famosos del mundo de la música, del mundo del periodismo, que compraron viñas en esa zona. Bueno, pues a partir de ahí, los precios de esa zona se dispararon. Las casas hacía unos años valían X y a partir de ese momento, por esa moda, subieron muchísimo. Entonces, todas esas modas, burbujas, tendencias afectan también a las zonas rurales. También afectan en ciudades, en según qué barrios, en según qué zonas, pues en los pueblos ocurre algo similar. Luego hay que tener en cuenta que las casas de pueblo pueden tener un cierto valor sentimental o pueden ser una herencia a repartir entre varias personas, lo cual también puede afectar en el precio. Y luego hay que tener en cuenta la propia mentalidad rural. Y un hecho curioso, pero cierto, que es que vender hace de pobre. Y esto no lo digo a la ligera. Es algo que he oído varias veces, lo he consultado con gente de zonas rurales y efectivamente vender propiedades es un signo de debilidad, de que necesitas dinero. Porque tener patrimonio, aunque sean ruinas o piedras, es signo de riqueza. El mundo rural tiene sus propios códigos y eso lo conoces cuando vives ahí unos años. A veces hay propietarios que no quieren vender pues porque no lo necesitan, porque simplemente si la vivienda es una vivienda antigua, que la han ido heredando de padres a hijos, tiene muy poco coste a nivel fiscal, pues entonces cuesta muy poco mantenerlas. Y si en un momento dado aparece una de estas olas, una de estas modas, una de estas tendencias donde la gente, hay una demanda creciente, entonces pues piden precios astronómicos. Estas cosas ocurren también en zonas rurales, tenlo en cuenta. Cuando una casa está públicamente en venta, es interesante saber cuánto tiempo hace que está en venta, si ha variado el precio en algún momento y cuántos propietarios tiene, ya que si quieres hacer una oferta, pues la toma de decisiones a la hora de aceptar o no esa oferta dependerá si es una sola persona la que tiene que decidir o si son varias. En bastantes ocasiones puedes encontrarte con casas heredadas cuyos propietarios viven en la ciudad y a veces pretenden poner precios de ciudad. Cuando una casa sale a la venta, normalmente suele tener un precio alto, porque el precio lo pone el propietario. Y luego a la larga, a los pocos meses, empieza a bajar. Hay casas que llevan años en venta, que salieron con un precio desorbitado, que se han ido deteriorando de no habitarlas, y aunque han ido bajando el precio, las reformas a realizar son cada vez más importantes, con lo cual cada vez es más difícil que esa casa se llegue a vender, a no ser que el precio baje a un nivel irrisorio. Otro tema a tener en cuenta también es cómo vas a pagar la casa. Normalmente se suele comprar con hipoteca o préstamo personal, dependiendo del montante, aunque también puede ser que se haga con medios propios, sin pedir préstamo alguno. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que además del precio de venta, hay que contar con los gastos notariales y de registro y con los gastos de posibles reformas que haya que efectuar en la casa. Has de prestar muchísima atención e informarte muy bien de la situación legal de la casa, tal y como ya expliqué en el episodio 3. Es necesario saber si la casa está en terreno rústico o urbano, si todas las partes que la componen están legalizadas y registradas. Si por ejemplo una casa está en terreno rústico, los bancos no dan hipotecas directamente, porque no se consideran zonas urbanizables. Y también tendrás que verificar
que aparezca en el registro tal y como es, no como otra cosa. Hay casas que en el catastro aparecen como una casa, 2 plantas, tantas estancias, pero en el registro aparece solo el solar. En el momento que haya un cambio de propietario y vayas a registrar, tendrás que actualizar el registro y ese registro tendrá un coste extra. Ten muy en cuenta esto y por favor, si tienes dudas, escúchate el episodio 3 que ahí te lo explico todo. Cuando te proponen un precio de compra, tienes que saber que cualquier oferta de venta se puede negociar, sea directamente con el propietario o sea a través de una agencia. En Francia, por ejemplo, me he encontrado muchísimas veces que el propio agente inmobiliario te propone una oferta, ¿vale? Una casa, no sé, 70.000 euros. Y el propio agente te dice, puedes ofrecer 65.000, porque él sabe hasta dónde estaría dispuesto a rebajar el propietario, ¿vale? Y esto es una práctica también muy común en España y seguramente en muchísimos países. Recuerda que al precio de compra has de añadir una reserva de dinero para gastos varios, para las comisiones, si no están incluidas en el precio de venta, para los gastos notariales, para impuestos, para permisos de obra, si es que necesitas pedirlos para hacer reformas, eso lo tienes que consultar con el ayuntamiento, ¿de acuerdo? Y otro factor que también influye en el precio, aunque parezca extraño, es la época del año en que compres. Esto es un hecho que he podido comprobar a partir de mi experiencia, de verdad. No es lo mismo comprar en verano o primavera que en invierno. Depende de la demanda. Por ejemplo, en zonas de alta montaña con oferta turística invernal, pues allí es a la inversa. Los precios son más altos en invierno. Y en zonas costeras, donde la oferta turística es más de cara al verano, pues los precios son más altos en verano. En zonas rurales, normalmente en primavera-verano, los precios suelen ser un poco más altos que en otoño-invierno, porque la gente parece que se mueve más a la hora de buscar casa cuando llega el buen tiempo. Y entonces, como hay más demanda, los precios suben. ¿Por qué ocurre esto? Pues no lo sé, pero ya te digo que a partir de mi experiencia he visto que esto pasa. Y por último, y como reflexión final, te voy a dar una pauta para saber cómo calcular el precio justo de una casa, de un inmueble, de una finca que te interesa. Esto se puede calcular teniendo en cuenta la siguiente ecuación: que el precio de la compra más el precio de las reformas no sea superior al precio de una posible reventa. Esto me lo explicó un agente inmobiliario en Francia y la verdad es que fue un muy buen consejo. Te explico. Ella me puso un ejemplo. Me dijo, por lo general, en esta zona, el precio medio de venta de una casa de pueblo reformada, con un mínimo de 100 metros cuadrados y un poco de jardín, es de 130.000 euros. Por ese precio se puede vender bien. Por más, es un poco más difícil. Habría que ver otras características. Partiendo de aquí, me dijo, tú puedes encontrar una casa por 20.000 euros. Una ganga, vale. Pero si tú a esa casa has de meterle un dineral en reformas que supere esa cifra de los 130.000 euros, entonces quizá no sea una buena inversión. Y tú dirás, pero a ver, yo quiero una casa para vivir, no quiero una casa para revenderla ni para especular con ella. De acuerdo, estoy de acuerdo. Pero ponte en el caso de que por lo que sea tuvieras que venderla. ¿Podrías recuperar lo que has invertido en ella? ¿Cuantísimas personas han pagado precios astronómicos por pisos y casas que al cabo de los años se han devaluado en más de un 50%? ¿Cuantísimas personas han comprado una vivienda y se han dejado un pastón en la reforma y cuando han querido vender con ganancias, teniendo en cuenta lo que han invertido, no hay manera de que nadie pague ese precio? Por eso, aunque no tengas pensado comprar una casa para luego venderla, este ejercicio te permite conocer si el precio que te están proponiendo es un precio justo. ¿De acuerdo? ¿Qué tal? ¿Te ha quedado un poco más claro cómo saber si vas a pagar un precio justo por la casa de tus sueños? Pues adelante. Revisa esas ofertas que tienes en mente, aplícales los filtros que te he comentado y pasa a la acción. Ten en mente la famosa frase, solo el necio confunde valor y precio. Intenta no caer en la trampa de la sobrevaloración por moda, por zona o por burbuja. Una vivienda
no deja de ser una inversión de tiempo y esfuerzo económico. Haz que valga la pena. Espero que este podcast te haya gustado y te haya ayudado. Y si es así, te pido que por favor lo compartas, para que pueda ayudar también a otras personas. Compártelo con tus amigos, con tu familia, con quien quieras, en tus redes sociales. Déjame tus comentarios y valoraciones en la web, en iVoox o en la plataforma de podcast que utilices. Te dejo los enlaces en las notas del programa y nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, disfruta de la vida. ¡Chao, chao!